Vamos a iniciar ahora con el capítulo de división algebraica. Para ello, bastante atención, por favor, con respecto a las siguientes definiciones. ¿Sí? La división algebraica, al igual que la aritmética, maneja los mismos criterios, es decir, su algoritmo o su estructura es la misma. Nosotros en la aritmética estamos acostumbrados a ver una cantidad llamada dividendo, divisor, obviamente un cociente, a la cual le ponemos Q, y un residuo. Vamos a ponerlo con mayúscula aquí, es lo mismo. Divisor y dividendo obviamente colocamos con mayúscula y minúscula para identificar cada uno de ellos. Esto si es que hablamos aritméticamente, ¿no? Pero como estamos en álgebra y su punto de estudio son las expresiones obviamente algebraicas, entonces yo no le pondría DDRQ, yo pondría así, con un indicador de variable. ¿Por qué le coloco un indicador de variable ahora? Porque ahora para mí D de X o D minúscula de X o de repente Q de X o R de X ya no implica dividendo, divisor, cociente o residuo, porque a partir de ahora para mí estas son expresiones algebraicas. Por tanto, no lo llamaría dividendo, sino lo llamaría polinomio dividendo, obviamente, polinomio dividendo. El de abajo lo llamaría polinomio divisor, al Q le llamaría obviamente polinomio cociente, y al R polinomio resto, o también conocido como polinomio residuo. Algunos alcances acerca del capítulo de hoy, ¿sí? Antes de empezar ya a dividir y enseñarte a dividir, algunas propiedades que hay que rescatar del capítulo, ¿sí? Propiedades elementales aquí. Propiedades. Primero, si yo escribo así, por favor, entender esto como grado, no estoy elevando la cero. Si yo quisiera encontrar el grado del cociente, por ejemplo, pequeñas, si yo divido x al cuadrado más x más 1 y lo divido entre x menos 1, les pregunto a ustedes, solamente quiero el grado del cociente. ¿De qué grado saldrá el resultado si yo divido esto? Entonces, para yo saber el grado, me refiero al máximo exponente del resultado, se hace esto, mira. Para encontrar el grado del cociente, lo que hacemos es restar el grado del dividendo, restarle el grado del divisor. Por ejemplo, si es x a la 8 y acá es x al cubo, el resultado será un x a la 5. No sé qué más saldrá, va a haber más obviamente expresiones, pero el máximo exponente, ¿cuál será? 5. El grado. ¿Por qué? Porque el de arriba es 8, el de abajo es 3, y la resta de los grados me da el grado del cociente. ¿Estamos de acuerdo hasta el momento? La segunda propiedad para mí corresponde al residuo. El grado máximo que puede tener un residuo, el grado máximo del residuo, o sea, obviamente que esta división, si es inexacta, genera un residuo, y el grado máximo de ese residuo será el grado del divisor, disminuido en 1. Por ejemplo, tengo x a la 8 más 2x al cuadrado más 3 entre x al cubo más 2 más 2. Si yo dividiera, sé que el cociente va a ser de quinto grado porque es la resta de los exponentes de los grados de cada uno. Pero si yo preguntara cuál es el grado máximo que podría tener su residuo, me fijo en el de abajo que es 3 y le resto 1 y podría decir que el residuo a lo mucho es de segundo grado, como máximo, ¿correcto? Grado, no estoy hablando de resultado,
todavía. Bueno, a esto obviamente recordar que existe, a ver, sí, el polinomio residuo. Esto quiero que lo entiendan. Ya hemos hablado de esta simbología. Si el polinomio residuo es idénticamente nulo, no le digas igual a 0 porque está mal dicho. Si el residuo es idénticamente nulo, entonces diré que la división, ¿qué tipo de división es? Es una división exacta, porque su residuo es idénticamente nulo. Dicho vulgarmente, residuo 0, aunque estaría mal decir así. El residuo es un polinomio idénticamente nulo. Y si el residuo obviamente difiere o es diferente del nulo, por lo tanto, la división que tengo frente a mis ojitos es una división inexacta. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ya tenemos ahí algunas propiedades elementales. Sigamos, por favor, con estas inquietudes, ¿sí? Vamos a la división tradicional. Atención, por favor. Para ello voy a hacer la pregunta número 1. Voy a mi separatita, a la que les he entregado. Voy a la pregunta número 1. Acá lo voy a colocar. Y dice, dividir 6x a la cuarta menos 7x al cubo menos 4x al cuadrado 10x menos 3 entre 3x al cuadrado más x menos 2. Voy a dividir ambas cantidades, ¿correcto? Voy a dividir ambas cantidades, ¿correcto? Profesor, pero todavía no nos enseñado los métodos, todavía no. Digamos que no lo voy a hacer haciendo métodos. Voy a utilizar para ello simplemente la división que ustedes realizaban en la aritmética, ¿correcto? Para ello vamos a hacer la división tradicional, la que hacíamos en aritmética. Muy bien. A ver, espérenme un ratito. Vamos a ver si... Bien, sigamos. Bien, chicas. A ver. Dividiendo aritméticamente. Esta expresión es dividendo. Vamos a ponerla acá. Si faltara un exponente, lo completo. 4, 3, 2, 1, 0. Está completo. 6x a la cuarta menos 7x al cubo menos 4x al cuadrado. Vamos a poner 10x, un poquito más acá, menos 3. Ya está. Aquí cerramos. Y colocamos el divisor 3x al cuadrado más x menos 2. Lo que nosotros hacemos en aritmética tradicionalmente es buscar un número que multiplicado a la cantidad me dé acá, ¿cierto o no? Buscamos un número, por favor. 2, porque 2 por 3 es 6, ya que al restar debe eliminarse, ¿cierto o no? 2 por 3 es 6, y para que dé x a la cuarta le pongo x al cuadrado, ¿correcto? Empecemos. Por favor, quiero que hagas lo siguiente. Solo multiplique y no hagas nada. Luego te explico qué vas a hacer con los signos. 2x cuadrado por 3x cuadrado, 6x a la cuarta. 2 por 1 sería 2. X cuadrado por x, 2x al cubo. Y 2x al cuadrado por 2, 4x al cuadrado. Lo que quiero enseñarte ahora es lo siguiente. Si tú al multiplicar vas a restar, para no tener que restar, lo único que te pido es cambia de signo. Cambia de signo. Por ejemplo, más por más, ¿qué es? Más, cambia de signo a menos. ¿Se va a eliminar, ves? Más por más es más, cambia de signo a menos. Más por menos, menos, cambia a más. De tal manera que al sumar de forma vertical se va, ¿te das cuenta? ¿Cierto? El otro quedaría como menos 9x al cubo se va, quedaría 0, 0x al cuadrado, y el otro ya comienza a bajar como una división tradicional. Buscamos un número ahora que multiplicado por 3 de 9. Menos 3 sería, porque menos 3 por 3 sería menos 9. Le ponemos un x nada más. Empezamos la multiplicación, todavía signo no. 3x por 3x cuadrado, 9.
x al cubo. 3 por 1, 3, x por x, x cuadrado. 3 por 2, 6, x. ¿Estamos de acuerdo? Los signos ahora. Menos por más es menos, se pone más. Menos por más es menos, se pone más. Menos por menos más, se pone menos. Al revés. ¿Notarás que se va o no? Quedaría 0 y 3. Sería 3x al cuadrado más 4x y bajaría el último que sería menos 3. Buscamos un número ahora que multiplicado por 3 me dé exactamente lo mismo. Y creo que ya encontré que es 1, ¿cierto? Ahora multiplica, pero no le ponga signo todavía. 3x al cuadrado, x y 2. Ahora sí los signos. Preguntamos, más por más es más, se pone menos. Más por más es más, se pone menos. Más por menos es menos, se pone más. Al sumar se elimina o no. Quedando entonces 3x menos 1. Se dice entonces que el polinomio cociente es igual a ¿cuánto? Ahí está el cociente. 2x al cuadrado menos 3x más 1. Y el polinomio residuo, ¿quién sería? 3x menos 1. La pregunta en la guía es indicar cuánto vale el cociente más el residuo. Ya en el problema me están pidiendo que sume los dos. Por lo tanto, el cociente más el residuo sería igual a 2x al cuadrado, se va 3x y se va el 1. Ahí quedaría. Y la clave correcta sería entonces la B. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Hasta ahí se entendió la primera parte? Ok. Ahora vamos a hablar acerca de los métodos, de los criterios para dividir. ¿Correcto? ¿Correcto, chicas? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el primer criterio. Criterios para dividir. Criterios para dividir. Criterios para dividir. Y uno de los primeros criterios que vamos a estudiar es el famoso criterio de la de primera división, criterio por Horner. Este es un método para poder dividir expresiones donde el divisor es de segundo grado a más, ¿correcto? Aunque puedes usarlo para cualquier tipo de división o cualquier grado en la parte de abajo. Consiste en lo siguiente. En el criterio de Horner, lo que consiste es primero en dibujar el esquema. Lo primero es dibujar el esquema. Segundo, una vez de dibujar el esquema, luego se traza la línea divisora. Y por último, tú realizas la secuencia, realizar la secuencia de operaciones denominadas entre, por, más. De esa manera, primero entre, luego por, luego más y luego regresas al entre. Esa es la secuencia. Señoritas, lo que vamos a hacer es el esquema siguiente. El esquema guarda esta forma, así. El esquema es de esta forma, de esta manera. Aquí, de forma vertical, se coloca lo que se conoce como divisor. De forma horizontal se coloca lo que se conoce como el dividendo. Dividendo. En el resultado se coloca aquí lo que se conoce como cociente. Y también sale lo que se conoce como resto residuo. Lo que hace un momentito te hablaba de la famosa línea de división o línea divisora. La línea divisora se coloca aquí, de forma vertical. Pero la línea divisora es una línea cualquiera, no. Esa línea divisora, esta línea llamada línea divisora, la línea divisora depende del grado del polinomio divisor. O sea, depende. Si el divisor, me refiero que el de abajo, es de segundo grado, yo cuento 2 espacios. Si sé que es al cubo, cuento 3 espacios. ¿Me dejo entender? Ahí va la línea divisora, lo que separa residuo con cociente. Algo más que aprender, que a partir de esta línea hacia abajo,
cambian los signos. Aquí cambia de signo. Cuando coloques debe cambiar el signo de la expresión. Y eso sería todo, ¿no? Ahí tienes que realizar luego la secuencia y en la siguiente pizarra te voy a enseñar cómo dividir por Horner, ¿sí? Apunten por favor hasta ahí. Bien, vamos a iniciar la explicación, chicas, de las preguntas que están en la pizarra, ¿ok? Vamos con la pregunta número 3, aplicación directa del método de Horner, ¿correcto? Cuando dibujas el diagrama, obviamente lo dibujas con dos líneas horizontales y una línea vertical. Conocemos obviamente de antemano que aquí va el divisor dividendo. Procuramos revisar si está completo y ordenado. 5, falta el 4, 3, 2, 1, 0. Falta el cuarto exponente. En la parte de abajo, 3, 2, falta el 1 y él es el 0, ¿verdad? El que no lleva variable. Se sobreentiende obviamente que los independientes son x elevado a la 0, ¿correcto? Colocando los coeficientes ahora de forma ordenada y completas, sería obviamente los coeficientes 8, como no está el elevado a la cuarta, se pone 0, 4, letra A, letra B, letra C. En la parte vertical con respecto al divisor, lo colocamos obviamente desde el exponente más grande que es 3, sería 2, y a partir de aquí los signos cambian, recuerda. O sea, debe ir el 1, pero le pongo menos 1. Debería ir 0, le pongo 0, 0 carece de signo, más 3, le pongo menos 3. Bueno, ya está. A continuación tendría que saber dónde va la línea divisora. La línea divisora va a depender del exponente del divisor, del grado del divisor. Como es de tercer grado, cuento 3 números. 1, 2, 3. Repito por qué. Me fijo para él, obviamente, en el grado del divisor. A continuación, vamos a iniciar sabiendo que acá es residuo y cociente. Pero ¿cómo se trabaja esto? Como son 3 números, voy a hacer una especie de escalones, pero de 3. Escalones 1, 2, 3, de 3. Escalones de a 3. Escalones hasta llegar, obviamente, al final, ¿correcto? Esto no es necesario hacerlo, pero yo lo hago para poder entender el método. Voy a empezar a resolver, chicas. Empezamos. La secuencia, como te dije en la pizarra anterior, era entre por más. 8 entre 2. Primero hay que dividir, obviamente, en ese sentido. 8 entre 2 se pone 4. A continuación multiplicamos. Multiplicamos en este sentido. 4 por menos 1, menos 4. 4 por 0, 0. Y 4 por menos 3 sería menos 12. Ahora hay que sumar. La suma me da menos 4 y esa cantidad obviamente se divide en la esquina. Menos 4 entre 2 me da menos 2. Y vuelvo a multiplicar. Menos 2 por menos 1 es 2. Menos 2 por 0 es 0. Y menos 2 por menos 3 sería 6 positivo. Por último, sumo por última vez, sería 6, y ese resultado se divide en la esquina. 6 entre 2 sería 3. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 0 sería 0. Y 3 por menos 3 sería menos 9. ¿Hasta ahí han seguido la idea? Ahora, como me está diciendo que deja como este residuo, o sea, me está diciendo el problema que me deja como residuo a toda esta expresión. El residuo tiene 3 espacios, justo los 3 que estoy viendo aquí. El primero va a ser 5 entonces, el segundo va a ser 11 y el tercero e independiente va a ser 7. Entonces debo yo de saber que un número restado con 9 me dio 7. Mejor dicho, C menos 9 me dio 7. Por tanto, ¿cuánto vale C? Pasa a sumar 16. La segunda, B más 6 me debió haber dado 11. El 6 pasa a restar y quedaría 5, ¿verdad? Y por último, A menos 12 y menos 3, que sería menos 15, me dio el valor de 5, ¿verdad? ¿Cuánto vale A? 20, porque pasa a sumar el 15. La pregunta es A más B más C, señoritas.
¿Cuánto sería A más B más C? 20 más 16, 36 más 5, 41, ¿verdad? Miren las alternativas, ¿les salió igualito a ustedes? Les salió muy bien. Ese es el método de Horner. Vamos a continuar con la pregunta número 2. A ver, entendamos con la 2. He tratado de hacerlo al revés porque acá quiero entender la idea primero de divisible. ¿Qué significa que una expresión sea divisible con otra? Si una expresión es divisible con otra es porque no genera residuo. Es decir, que su residuo es polinomio idénticamente nulo. O como tú dices, el residuo vale 0. Bueno, así le dicen. Entonces, vamos a trabajar el método haciendo mi esquema primero y colocando los coeficientes que debo colocar. Por ejemplo, 4, 3, 2, 1, 0 completo. 2, 1, 0 completo los dos lados. Aquí se pone 6, 11, A, menos 7, menos 3A. Espero que me estés entendiendo. En la parte vertical colocaría yo 3 y aparte acá cambiaré de signo, menos 4 y menos 5. La línea divisora va a depender obviamente del divisor. La línea divisora va a depender obviamente del divisor. Como es de segundo grado, solo cuento dos números. Y ahí trazamos la línea divisora. Al decirme, señorita, que es una expresión divisible, quiere decir que el residuo es un polinomio idénticamente nulo. Todo vale 0, ¿cierto? Todos los coeficientes. Empezamos con el método, ya no necesito hacer mis escalones, quiero que me entiendas. Vamos directo ahora. 6 entre 3, 2. 2 por menos 4, menos 8. Y 2 por menos 5, menos 10. Listo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Perfecto. Quiero que ahora me sumes. Súmame aquí, por favor. 11 menos 8, ¿cuánto me da? 3. Y esa diferencia me la tienes que dividir con la esquina. 3 entre 3, ¿cuánto me da? 1. 1 por menos 4 me da menos 4. Y 1 por menos 5 me da menos 5. Ahí me detengo y tengo que volver a sumar. Pero ¿sabes qué? Sucede algo. Al sumar ya no, porque tengo una letra, ¿cierto? No. Al sumar me he dado cuenta de que esto me da A menos 14, ¿sí o no? Y ese famoso A menos 14 yo no sé cuánto vale, ¿cierto o no? Entonces mira, me voy a permitir hacerlo al revés, tal vez yo no sé. Escúchame bien. Cuando yo vuelva a multiplicar este último numerito por estos dos, me da un casillero acá y me da un casillero acá, ¿cierto o no? Te hago una pregunta. ¿Cuánto tendría que ser aquí? ¿Cuánto tendría que ser aquí para que la suma sea 0? Para que la suma sea 0, acá tendría que ser 12, ya que 12 menos 12 es 0, ¿cierto o no? Pregunto, ese de aquí salió con él por él, ¿sí o no? ¿Cuánto tiene que ser acá? Menos 3. Menos 3 por menos 4, 12 menos 3 por menos 5, 15, ¿verdad? ¿Cierto o no? Al ojo. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Menos 3A sumado con 15 debe dar 0, ¿sí o no? El 3A pasa positivo, sácale tercia, ¿cuánto vale A? Y ya no necesito hacer nada, mira. Se acabó, resultado 5. Si quieres lo comprueba después, mira. Si es de 5, menos 14 más 5, menos 9. De 3, menos 3, igualito. Verifica lo que yo quería. Vamos a la pregunta 7, nos hemos salteado ya hasta la 7. Calcula el valor de A más B menos C. Dice que la división es exacta. Para ello, ¿qué vamos a hacer, señoritas? Vamos a hacer nuestro esquema de Horner. Vamos a hacer nuestro esquema de Horner. A ver, tenemos ahí, tenemos por este lado y vamos a empezar. Aquí trazamos nuestra línea divisora y colocamos los coeficientes. Aquí colocaríamos, pero miren chicas, miren qué problemita. Si yo pongo letra al comienzo se malogra todo, ¿sí o no? Entonces, aquí para esta pregunta voy a aplicar algo que se conoce como Horner inverso. Pero el Horner inverso solo se aplica en un solo caso. Cuando la división sea exacta, grabarse eso. Yo aplico Horner inverso
solo cuando la división sea exacta, no la volteo cuando yo quiera. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste, señorita, mírame, que vas a ordenarlo al revés ahora. Vas a empezar del 0. 5, 19, 27, C, B, A. Hasta al revés. Igual con el divisor. Pero, revisa, por favor. 3, 2, 1, 0. Falta un término, el cuadrático. Entonces sería 1. Sería obviamente 1. Cámbiame, igualita, misma regla, cámbiame de signo. Menos 3, 0 y menos 4. La línea divisora. Sabemos que el divisor es de tercer grado. La línea divisora la voy a colocar aquí. Y si la división es exacta, o sea que acá tiene que salir 0, 0, 0, ¿verdad? Ojo, anoten mucho cuidado, lo que yo encuentre no va a ser cociente. Solo este trabajo sirve para trabajar con el residuo, mucho cuidado. Entonces ya volteé, ahora voy a empezar con el método. 5 entre 1, 5. 5 por menos 3 sería menos 15, 5 por 0 y menos 20. La suma me daría 19 menos 15, 4 positivo y lo divido entre 1. Me da 4. 4 por menos 3 sería menos 12, 0 y menos 16. La suma de 27 menos 12, estaríamos hablando de 15. 15 entre 1 es 15. 15 por menos 3, estamos hablando de menos 45, 0 y menos 60, ¿verdad? Pues resulta lo siguiente, señorita, partiendo del último. A menos 60 debe ser 0. ¿Cuánto vale A? 60. Sabemos que B menos 16 también vale 0. ¿Cuánto vale B? 16. Y por último, C menos 20 menos 45 sería menos 65, debe ser 0. ¿Cuánto vale C? 65. ¿Me están entendiendo? Ahora yo quiero A más B menos C. O sea, A más B sería 60 más 16, pero quitándole 65. Sale 11, ¿verdad? Marca la clave que diga 11 y espero que esta vez se haya entendido bien el método de Horner, ¿sí? Apunten, por favor.